Cuando vemos a una gimnasta rítmica, es casi imposible no preguntarse, ¿cómo lo hace? Esa sensación de ingravidez, esa ligereza, parece pura magia, ¿verdad? Como si estuvieran flotando, desafiando las leyes de la física. Pero bueno, ya sabemos que aquí la magia no tiene cabida. Lo que sí hay es ciencia y muchísima. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir justo eso, la increíble preparación que les permite crear esa línea perfecta, un auténtico eje de cristal. Esta frase lo clava, es la esencia de todo. Habla de una fuerza invisible, una que no se ve pero que lo sujeta absolutamente todo. Y de un equilibrio absoluto, casi sobrenatural. Pues bien, eso es justo lo que vamos a hacer en este análisis. Vamos a hacer visible esa fuerza y a desvelar la ciencia que se esconde detrás de ese equilibrio que parece imposible. Así que este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con el concepto clave, el eje de cristal. Luego vamos a construir el equilibrio desde la base, desde sus cimientos, los pies y el core. A partir de ahí subiremos para ver cómo se desafía a la gravedad y le añadiremos el extra de dificultad del aparato. Y ya para terminar, nos meteremos en el laboratorio para entender la ciencia de su entrenamiento y ver cómo todo este trabajo se convierte al final en puro arte. Venga, vamos al lío, al corazón del asunto. El eje de cristal. Es que la metáfora es perfecta. Una línea de equilibrio que a simple vista parece súper frágil, delicada, pero que en realidad está forjada con la dureza del acero. Es el pilar invisible sobre el que se levanta, absolutamente todo lo que hacen. A ver, todo gran edificio necesita unos cimientos sólidos, ¿no? Pues en la gimnasia rítmica, esos cimientos, esa fundación del equilibrio, la encontramos en dos puntos clave. Por un lado, los pies, que son el único punto de contacto con el suelo, y por otro, el core, que es el centro de gravedad de todo el cuerpo. Aquí, justo aquí, empieza todo. Para poder mantenerse de puntillas en relevé sin la más mínima vibración, se necesita una fuerza descomunal en los músculos de la pantorrilla, lo que se conoce como el tríceps sural, y una estabilidad de hierro en el tobillo, es el ancla, el primer eslabón de toda la cadena que forma el equilibrio. Y así es como se entrena. Fijaos bien en la precisión, porque esto no es solo subir y bajar, para nada. Se le añade resistencia con una banda elástica para trabajar la fuerza de verdad. Luego, se exige una postura perfecta para el equilibrio, manteniendo la cadera cerrada sin que se mueva ni un milímetro. Y por si fuera poco, todo con un ritmo muy controlado. 2 tiempos para subir, 4 de bloqueo arriba, que esto es lo duro de verdad, y 2 para bajar. Ese bloqueo isométrico de 4 segundos, esa es la clave para construir esa estabilidad a prueba de bombas. Esta frase es fundamental y nos lleva de cabeza al segundo pilar. El core no es solo la tableta de chocolate, ¿eh? Es todo un complejo de músculos que funciona como un puente, conectando la fuerza de la pierna que apoya con la pierna que se eleva. Si ese puente es débil, si falla, toda la estructura se viene abajo. Así de simple. Y claro, para que ese puente sea indestructible, hay que trabajarlo en 360 grados. Por eso los ejercicios son tan específicos. Por un lado, tenemos movimientos como el pase arabesque, que fortalecen toda la cadena posterior, lumbares, glúteos, y por otro, los abdominales en V, que se centran en la parte frontal. No son ejercicios al azar, son totalmente complementarios. Juntos crean una especie de corsé muscular que lo estabiliza todo. Bien, una vez que los cimientos están bien puestos, ya podemos empezar a construir hacia arriba, a desafiar la gravedad. Y aquí es donde entra un concepto que es crucial, la flexofuerza. Ojo, que no es solo flexibilidad, y tampoco es solo fuerza, es la unión perfecta de las dos cosas. Esta es la pregunta del millón, la que mucha gente se hace al ver un equilibrio extremo, como un penché, donde la pierna sube hasta los 180 grados. Uno piensa, ¿esto es simplemente una cuestión de ser muy flexible? Pues la respuesta es un no, pero un no rotundo. A ver, la flexibilidad te permite llegar a esa posición, sí, pero no mantenerla. Para sostener el peso de tu propia pierna contra la gravedad sin ninguna ayuda se necesita una fuerza activa brutal. Es una contracción muscular constante, una lucha que exige una potencia increíble en los isquios, en los glúteos y en los lumbares de la pierna que sube. Este ejercicio, el péndulo controlado, es un ejemplo perfecto de cómo se entrena esa flexofuerza. Obliga a los músculos a gestionar el cambio del centro de gravedad de forma lenta, controlada, a lo largo de 8 tiempos musicales. Y si eso no fuera suficiente para llevarlo al siguiente nivel, se hace sobre una superficie inestable, como un bosu. Ahí ya se activan hasta los músculos estabilizadores más profundos que ni sabíamos que existían. Y justo cuando parece que ya es imposible complicarlo más, entra en juego el aparato. Este es el verdadero reto de la rítmica, donde todo se eleva a la enésima potencia. Porque el cerebro, literalmente, tiene que dividirse. Una parte está obsesionada con mantener ese eje de cristal del cuerpo, y la otra tiene que manipular un objeto externo con una precisión milimétrica.
Pero ojo que no todos los aparatos plantean el mismo desafío al cuerpo. Los podemos agrupar en dos grandes retos. Por un lado, el aro y la pelota, que exigen un control absoluto sobre la superficie del cuerpo. Y por otro, las mazas y la cinta, que retan a la gimnasta a mantener un centro totalmente estable mientras genera una fuerza increíble en los brazos. Pensemos un segundo en la ciencia que hay aquí. Cuando una pelota se apoya así sobre la espalda, sin manos, el core de la gimnasta está haciendo miles de microajustes asimétricos para que no se caiga. Es una demostración brutal de fuerza isométrica, una tensión constante, sutil, para contrarrestar un peso que, por naturaleza, siempre va a buscar desequilibrar. Con las mazas y la cinta, el reto para el cerebro es completamente diferente. El sistema vestibular, que es el que controla nuestro equilibrio, tiene que aprender a ignorar el movimiento rapidísimo que ocurre en la periferia de la visión para no marearse. Y mientras tanto, los hombros y los antebrazos tienen que generar una fuerza descomunal para mover los aparatos con velocidad y con precisión. Una locura. Muy bien, hemos visto el qué, pero ¿cómo se llega a este nivel sobrehumano de control? Pues esto no es fruto de la improvisación, para nada. Detrás hay un plan maestro, un auténtico laboratorio de cargas donde cada repetición y cada segundo de descanso están calculados con una precisión milimétrica. Y aquí está la filosofía central de todo el entrenamiento. El objetivo no es crear un músculo grande, no se busca la hipertrofia. Lo que se busca es la fuerza útil, que es la capacidad de mantener una contracción muscular durante mucho tiempo. Por eso, la métrica clave no son los kilos que se levantan, sino el tiempo bajo tensión, o TBT. Esta tabla es, básicamente, el plano de construcción de ese eje de cristal. Y la clave, como siempre, está en los detalles. Fijaos en la columna de tiempo bajo tensión. En el relevé no es solo subir y bajar, son 3 segundos de bloqueo isométrico arriba. En la plancha se mantiene la posición 15 segundos por cada repetición. Y en el sostén de aro, el objetivo es aguantar hasta el fallo, hasta que no se pueda más. Todo, absolutamente todo, gira en torno a la resistencia y al control del músculo cuando ya está fatigado. Y este apunte es crucial. Añadir el aparato no es solo una carga física, es también una carga mental enorme. Es lo que se conoce como carga cognitiva. El cerebro y el cuerpo se cansan mucho más rápido. Por eso el entrenamiento tiene que adaptarse. Se pueden hacer menos repeticiones, sí, pero el tiempo bajo tensión se mantiene, o incluso se aumenta para simular las condiciones exactas de la competición. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hemos desglosado la fuerza, el equilibrio, la flexofuerza y la ciencia del entrenamiento. Así que ahora es el momento de unir todas esas piezas del puzzle y ver cómo esta ciencia que es tan rigurosa se transforma en pura expresión artística. Esta idea final lo resume todo a la perfección. Ese eje de cristal no es algo con lo que se nace, ni es algo frágil, todo lo contrario. Se forja y se templa, como el acero en la fragua, con cada entrenamiento, con miles y miles de repeticiones. Se va fortaleciendo poco a poco hasta que es, prácticamente irrompible. Es la manifestación visible de toda esa ciencia invisible que hemos estado analizando. Y cerramos con esta pregunta, para darle una vuelta. Porque en la gimnasia rítmica, como en tantas otras artes, la máxima belleza nunca es casual. Se construye sobre una base de ciencia, de trabajo y de un conocimiento profundísimo del cuerpo humano. Al final, va a resultar que el secreto para volar es saber con una precisión milimétrica cómo anclarse a la tierra.